Buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos al chat de tutoría y de consultas y a la grabación de la clase correspondiente a la cuarta semana académica en fechas del 2 al 8 de mayo de 2022. Bienvenidos a este espacio de interacción académica. Voy a proceder a grabar la clase como hemos quedado. A pesar de ser un día feriado, agradezco mucho su responsabilidad, el hecho de que estén presentes en la grabación de la clase. Yo no me detengo, pues es necesario que ustedes tengan estas orientaciones, ¿verdad? Y no lo íbamos a dejar para grabar la clase el día miércoles o el día viernes. No, tengo que hacerlo el primer día de la semana. Bienvenidos y bienvenidas a la grabación de la clase correspondiente a la cuarta semana académica. Pido de la manera más comedida, por favor, que me coloquen en el chat, si usted me observa, me escucha y puede mirar las diapositivas, colocar en el chat la palabra sí o en su defecto la palabra no. Bien, muchas gracias por sus confirmaciones. Voy a proceder a la grabación de la clase. Pido de la manera más comedida, por favor, si pueden activar sus cámaras. Recuerden que este es un requerimiento de la universidad. Muchísimas gracias. Por favor, todos encender sus cámaras y tengan la bondad de ir tomando nota de todo lo que se expondrá a continuación y posteriormente conversaremos un poco y debatiremos de algunos temas que conciten interés en ustedes y por otro lado, indicarles la actividad evaluada que corresponde a esta semana, la cuarta semana académica. Bienvenidos y bienvenidas. En esta semana académica abordaremos el estudio de la unidad número 2 que lleva por tema y por título la sociología de la educación y vamos a analizar un tema que es muy importante, los enfoques sociológicos actuales de esta disciplina, de la sociología de la educación, para que ustedes tengan ahí una visión, un parámetro o un camino a seguir en su actividad docente. Recordando que como docentes no solamente van a cumplir su labor pedagógica, como les había dicho en grabaciones anteriores, sino al contrario, ustedes se van a convertir en psicólogos y también en personas que acompañen el desarrollo comunitario, es decir, en investigadores sociales. Hacia esto apunta la formación de esta disciplina y es muy importante que consideren cuáles son los enfoques actuales de la sociología de la educación para ver sobre qué perspectiva, qué planteamiento usted va a tomar efecto en su vida y usted va a decir, sobre este planteamiento voy yo a trabajar o a hacer mi desenvolvimiento profesional. Le saluda Diego Andrade Martínez en calidad de docente tutor de esta materia y estamos ya en la cuarta semana académica. ¿Quién iba a creer cómo pasa el tiempo? Estamos ya en la mitad del primer bimestre y obviamente agradecer a todos los que están presentes en la grabación de esta clase. Esta clase se graba con el objetivo de que los alumnos tengan una visión mucho más profunda de los temas que ustedes tienen que a su vez interiorizar en el estudio tanto de la guía didáctica como del plan docente. Esta semana corresponden fechas del 2 al 8 de mayo de 2022. Los objetivos puntuales de esta semana de estudio, de trabajo, de investigación académica es que ustedes puedan, luego del abordaje de todos estos temas, ustedes puedan ofrecer aspectos teóricos fundamentales de los enfoques actuales de la sociología de la educación. Que ustedes tengan esta visión clara, muy objetiva, muy precisa de cuáles son los enfoques actuales y sobre cuál de estos ustedes se van inclinando. Segundo, que ustedes logren determinar aquellos criterios teóricos fundamentales que definen nuevamente a la sociología como ciencia. Recuerden que en este transitar ustedes me han ido acompañando. Hemos visto varios teóricos y hemos visto cómo la sociología ha ido evolucionando a lo largo de los años, por qué no decir de los siglos, y cómo tiene esta influencia en el aspecto educativo. Por eso es que analizaremos temas de manera muy rápida, por supuesto, y ustedes tendrán que profundizar la educación en el proyecto positivista de Saint-Simon y Auguste Comte, Carlos Marx, Educación y Reproducción Social, Enseñanza y Trabajo Productivo, Max Weber, Educación y Dominación, Emil Durkheim,
el análisis científico de ese fenómeno educativo y por último veríamos la herencia durkheimiana de Karl Mannheim y de Tarkot Parsons. Todos estos científicos, teóricos, cada uno iba haciendo un análisis desde su visión, desde su punto de vista, y decían, bueno, la sociología tiene que hacer esto, pero la educación tiene que hacer aquello. Por lo tanto, todo este análisis estará en función tanto de la sociología y sus líneas de acción, ¿cierto? O de convergencia con la educación. Siendo así, muchísimas gracias por escuchar. Quiero que por favor tengan presentes estas dos preguntas temáticas que serán objeto de nuestro estudio, de nuestro diálogo y debate posterior, como lo hemos hecho en varias conferencias o clases anteriores. ¿Por qué es importante que un estudiante en educación, usted, futuro docente, tenga que dedicarse al estudio de la sociedad? Primero. Segunda pregunta de reflexión. ¿Por qué, a su vez, la educación puede ser o debe ser un tema de estudio desde la sociología como ciencia? Estas dos preguntas. ¿Por qué es importante en su proceso de formación que usted estudie a la sociedad? Y segundo, ¿por qué la educación debe estudiar o por qué la educación debe ser un tema de estudio de la sociología? Estas dos preguntas son convergentes, son divergentes. Ustedes verán en el análisis que lo voy a hacer. Primero, enfoques actuales de la sociología de la educación. Ana María Brígido, la autora del texto básico, en el año 2015, busca responder con muchos cuestionamientos, análisis teóricos, suficiencia científica, busca responder a las preguntas anteriormente planteadas. Y a través de la exposición de algunos de los autores, mencionan o hacen un estudio profundo de la educación desde varios pensadores. Y lo podemos, obviamente, dimensionar en el presente cuadro que es un gusto compartir con ustedes. Primero, pensamientos que influyeron de manera significante y lo que llegó a ser después la sociología. Primero, ese positivismo inicial de la física social, luego la figura, ¿se acuerdan ustedes? De Henry de Paul Simon, de Saint-Simon, perdón, luego Augusto Comte, luego el materialismo dialéctico de Carlos Marx, para luego, obviamente, hablar de algunos clásicos de la sociología, como es Max Weber, el padre de la sociología, y Emil Durkheim, el padre de la sociología de la educación, y las nuevas tendencias de la sociología actual, sociólogos actuales, que tienen una visión no contradictoria de los sociólogos clásicos, sino una visión, diría yo, complementaria. Y aquí tenemos las figuras de los autores Karl Mannheim y Talcott Parsons. Bienvenidos y ahora sí, recorramos históricamente estos interesantes conocimientos. Primero, la educación en el proyecto positivista, ¿se acuerdan ustedes de Henry Paul Saint-Simon y de Auguste Comte? El positivismo surge en Europa luego de un cambio social fundamental. ¿Recuerdan ustedes la Revolución Francesa, el siglo de las luces y la Revolución Industrial? Ahí comenzó el naciente de una nueva sociedad. Estamos de un nuevo grupo social. Y ahí comenzó a escucharse recién en la humanidad, desde 1789, época de la Revolución Francesa, recién se escuchó en la humanidad, ¿sí? En toda la historia de la humanidad, que los seres humanos somos, ¿qué? Iguales ante la ley, tenemos, tenemos que velar por el beneficio del otro, somos fraternos unos con otros. Y por otro lado, podemos utilizar nuestra libertad según convenga a nuestros intereses personales. Y de ahí se comenzó a pensar, bueno, debemos estudiar al hombre en función de sus intereses personales o intereses colectivos. Desde ahí comenzó. Y comenzó obviamente todo el tema de la Revolución Francesa con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, se llegó a catalizar, a comenzar un movimiento fuerte desde las masas, desde el pueblo, a canalizar de que todas las personas somos iguales ante la ley. Si somos iguales, tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas obligaciones y el ejercicio de la misma libertad.
Ahora, el ejercicio de la libertad no puede terminar en un libertinaje. Tengan mucho cuidado. El ejercicio de mi libertad termina con el ejercicio de la libertad de Ángel. El ejercicio de la libertad de Ángel comienza en su ejercicio de la libertad y termina en el ejercicio de la libertad de José Vinicio. ¿Me hago entender? Es decir, tenemos límites. Puedo yo ejercer mi libertad, pero hasta un límite en donde yo no haga daño a una tercera persona. Por lo tanto, cuando hablamos de ejercicio de la libertad, hablamos del nacimiento de nuevas clases sociales. ¿Recuerdan ustedes en Francia el pueblo llano? El pueblo llano era completamente sometido y había una clase aristócrata, burguesa, perdón, aristócrata 100%, que tenían todo el poder y el poder tenía más del 95% en una familia privilegiada. Por ello es que se dio la Revolución Francesa y cualquiera puede decir, bueno, decapitaron al rey, decapitaron a su esposa, a María Antonieta, ¿sí? Y al rey, y obviamente ahí se acabó todo. No, se acabó una parte de esa historia de la humanidad, de esa familia aristocrática en Francia. Por eso es que no continúa esa línea de descendencia, me hago entender, y no continúa esa casa real francesa. Con ellos se cerró ese capítulo en Francia de las familias aristocráticas o de un rey que venía por familia o por herencia. Recordando que en ese tiempo, en la cosmovisión de ese tiempo, es necesario hacer este estudio histórico con esta ideología. Cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros no podíamos vivir, obviamente, en una organización, obviamente, en ese tipo de organización social, porque no entendemos lo que es vivir en función de una familia de aristocracia, de una reina o de un rey. ¿Me entienden? No estamos en ese contexto. En el contexto de ellas era algo completamente natural y para ellos era lógico que el rey era la presencia del Dios vivo. Por algo se dijo que el rey Luis XIV era el rey Sol. Recuerden ustedes. Entonces, al ser la presencia del Dios vivo, el Dios vivo le daba toda la autoridad sobre los cielos y sobre la tierra inclusive. ¿Me hago entender? Por eso es que este movimiento de masas generó una nueva posibilidad de organización social, generando nuevas realidades sociales. Con la revolución industrial se genera una nueva clase social, la burguesía, el proletariado, la gente trabajadora y clases sociales que están en pugna hasta el día de hoy. Los trabajadores, los dueños de empresas. Frente a esto, bueno, ¿qué tiene que estudiar la sociología? ¿Los intereses individuales de la persona o los intereses de un colectivo? Perfecto, los intereses de un colectivo. ¿Y qué tiene que velar? Porque esa persona cumpla su formación, que llegue a su nivel más alto en su formación. Y el nivel más alto que dice, igualdad de oportunidades, igualdad en derechos, igualdad ante la ley. Siendo así, la educación era fundamental en esos tiempos. Por ello es que Henry de Saint-Simon y Augusto Comte, su tarea fue encontrar nuevas doctrinas, nótese, que garanticen un reglamento y ese equilibrio social, porque estas sociedades que estaban iniciando estaba todavía en un proceso de un desequilibrio total. Se necesitaba un equilibrio humano social. De hecho, ambos encuentran, tanto Saint-Simon y no se diga Auguste Comte, a la educación como ese artilugio, como esa herramienta básica para cumplir esa tarea. ¿Cuál era la tarea? Que todas las personas tengan las mismas oportunidades, ya que somos exactamente iguales ante la ley. Siendo así, damos paso a algunos siglos, pasamos muchos siglos por delante y nos encontramos con Carlos Marx. Y que, claro, él habla de su teoría del marxismo, recuerden, y él habla de la educación y reproducción social, y la educación y el trabajo productivo. Es decir, la educación tiene que formar al ser humano desde su más pura naturaleza, ¿sí? Desde su más construcción material habla él. Potencializarlo lo más que se pueda a ese ser humano, nótese, para que éste pueda compartir, amar, donar
y trabajar también, porque recuerden que estábamos en una lucha de clases sociales. Entonces, Carlos Marx da un paso gigantesco en la educación y no se diga en su cosmovisión social, porque él habla de la teoría de la naturaleza y el desarrollo de la sociedad y de las sociedades, pero en un mundo conflictivo, en un mundo político, en un mundo donde existen ideologías que están en contra, pero que ahí la educación debe pulir a ese futuro ciudadano, me hago entender, en toda su magnificencia, desde su propia naturaleza, para que él, desarrollando todos sus potenciales, tengan estas capacidades. Compartir en sentido material, amar en sentido material y donar en sentido material, porque él es un materialista de peso. Por algo se habla del marxismo. No sé si han escuchado ustedes la teoría de Carlos Marx. Seguimos avanzando. Estos son ahora los enfoques sociales actuales de la sociología de la educación y tenemos que hablar aquí sin duda de Max Weber. Max Weber es uno de los teóricos, les digo honestamente, deberían ustedes analizarlo profundamente porque su luz intelectual descolló en su tiempo, definitivamente. Y a raíz de toda la investigación de él, pues hubieron nuevas teorías o sirvieron de soporte para nuevas teorías. En el caso de la educación, nótese lo que dice Max Weber. Su análisis sobre el fenómeno religioso y la iglesia le lleva a la teoría del poder y de la dominación. Aquí toca, aunque marginalmente, a la educación, pero él hace un análisis sociológico, ideológico y político. ¿Por qué? Porque les pregunto a ustedes, ¿la iglesia no hace un manejo dogmático de las personas? ¿Han visto ustedes la historia del papado o de los papas en la Ciudad del Vaticano? ¿No ha existido dominación ideológica y se ha utilizado a la iglesia como fuente de poder? ¿No se han perpetrado algunos de los crímenes más grandes en la historia de la humanidad por la situación de la iglesia o por una situación, entre comillas, espiritual? ¿Han escuchado ustedes de las grandes cruzadas? ¿Han escuchado ustedes de los caballeros templarios? ¿Han escuchado ustedes de todo lo que se vivió en algunas partes en Europa en donde las personas que simplemente querían acercarse al texto escrito eran considerados herejes y se los quemaba vivos con una Biblia con cadenas? Eso significa la mala utilización del poder. Y muchas de las veces las organizaciones de élite, recuerden esto siempre, las organizaciones de élite son las que van dominando como grupos de poder a mayores números de la población o a la mayoritaria parte de la población en el mundo. ¿Cómo lo dominan? Mediante esta estructura. Puede ser iglesia, llámese estructura religiosa o llámese alguna organización religiosa. Siempre se ha dado en la historia de la humanidad. Ahora, la dominación. ¿Cómo ve Max Weber si se da o no dominación? La dominación, nótese, es una relación de poder entre dos o más personas, en donde una de estas personas ejerce su poder de manera voluntaria sobre otra persona, pero la otra persona le da la posibilidad de que ejerza ese poder. ¿Me hago entender? Eso significa dominación, aunque no querramos. Y aunque uno no quiera, uno tiene que hacer la voluntad de esa persona o de ese grupo. Pregunto yo, vivimos nosotros en un mundo, ustedes saben, hiperdesarrollado por la ciencia, la tecnología, la información, la globalización, etcétera. ¿Estamos? Los medios de comunicación ejercen un poder sobre las personas. Sí. Las redes sociales ejercen un poder sobre las personas. Sí. Pregunto yo a los jóvenes, cuando ustedes sean profesores de jovencitos, ¿el TikTok ejerce un poder sobre los jóvenes? Sí, por supuesto. El Facebook igual, el Instagram igual. Todo está mundializado. Todo está completamente ejerciendo el poder. Se hablan de familias que ejercen el poder a nivel mundial, que nos hacen
utilizando estos medios de comunicación, pensar lo que ellos quieren que pensemos. ¿Me hago entender? Nos hacen que compremos cosas que no necesitamos, pero ahí está el mundo comercial que nos muestran que es una necesidad. ¿Me hago entender? Con esto de la tecnología, y creo que no, eh, a ver, no cometeré un error. Yo me compré este teléfono en Estados Unidos hace unos años atrás. Es un iPhone. Pero ¿han escuchado ustedes la palabra obsolescencia en la tecnología? Cada cierto tiempo, 2, 3 meses, este iPhone se me actualiza y ahora se me vuelve cada vez más lento, más lento, más lento. ¿Qué tengo que hacer? Comprarme otro. ¿Me hago entender? Esta obsolescencia de los productos es una estrategia comercial excelente para dominar la mente de las personas. ¿Me hago entender? Si tal vez no lo necesite, pero si quiero estar a la moda, tengo que estar con este iPhone, con esta ropa, con estos viajes, con esta casa, con estos terrenos, con estas fotos en Instagram, mostrando un medio de vida que tal vez no lo tengo. ¿Me hago entender? Esto sucede a diario en la vida de niños, niñas, adolescentes y aunque no lo crean, en personas universitarias como son ustedes. Caemos entrampados. Todos hemos caído entrampados. Estamos por este mundo comercial. Sin que usted quiera, estamos haciendo la voluntad de otra persona, aunque usted no lo crea, pero es la verdad. Vivimos también en un mundo, entre comillas, democrático, sí, porque la gran mayoría elegimos un gobierno específico en los diferentes países. Conversábamos el otro día, ¿recuerdan ustedes? Y esas personas que nos gobiernan es un equipo de trabajo y ellos determinan su voluntad y aparecen las leyes y uno como persona tiene que obedecer esas leyes. ¿Estamos o no estamos haciendo la voluntad de otra persona? Sí. ¿Vivimos en dominación? Sí. Y esto puede lograr que las personas, nótese, hagan, piensen, sientan, quieran todo lo que la persona a su vez desea que uno haga. Este proceso de dominación es muy complicado. Salir de un proceso de dominación es sumamente difícil. ¿Estamos? Pero no imposible. ¿Cómo se sale? ¿Cómo hay esa luz al final del túnel? Eso me gustaría conversar con ustedes al finalizar esta exposición. Pero ya tienen ustedes una idea de hacia dónde debe ir su accionar como docentes. ¿Me hago entender? Hacia dónde debe direccionarse usted. Emil Durkheim, el análisis científico del fenómeno educativo. De hecho, Emil Durkheim se lo considera como el padre, un precursor de la sociología de la educación, porque él comienza a hacer un estudio de la sociedad, pero no un estudio cualquiera, es un estudio científico del hecho educativo, del fenómeno educativo. Y este análisis científico nos va a llevar, obviamente, a que usted, ¿no es cierto?, vaya analizando conforme los pasos del método científico, observación, experimentación, comprobación, generalización, hasta llegar a la confirmación de una teoría, un hecho científico, ¿sí? Todo lo que pasa en el salón de clase, como les dije a ustedes, sin duda va a ser, vayan anotando, un hecho, un fenómeno, una manifestación social que va a ser objeto de estudio no solamente del docente que va a dar clase de matemática, sino es del docente, del pedagogo, del psicólogo y del investigador social. Y por otro lado, les voy a recordar algo, estimados estudiantes. Se están formando para ser docentes en varios niveles educativos del Ecuador, del país y a nivel mundial. En el momento en que usted ejerza la docencia, no lo va a hacer solo. En primer lugar, usted va a trabajar en un contexto, en un colectivo institucional. ¿Me hago entender? Y en ese colectivo institucional, ahí tiene que dejar usted una marca o una huella. Y la marca y la huella es formar una sociedad diferente. Por lo tanto, está en sus manos hacerlo. Seguimos avanzando. La herencia durkheimiana, y ahora vamos a ver allá dos nuevos sociólogos que tienen una visión mucho más nueva, mucho más fresca de lo que es la sociedad, pero que no ha cambiado mucho en realidad de lo que han estudiado los clásicos. Siguiendo entonces a Emil Durkheim, ya que ellos son herencia durkheimiana, ¿no es cierto? Tenemos al alemán Karl Mannheim como el estadounidense Talcott Parsons.
aunque de diferente punto de vista y de teorías de ellos ya trabajan, obviamente, ya directamente en una sociología de la educación. Veamos el planteamiento de Karl Mannheim. ¿Qué les pido? De la manera más comedida, ir avanzando su estudio y profundizando, por favor, con la guía didáctica y sobre todo con el texto básico. Mannheim publicó un texto, un libro que les recomiendo que lean, Introducción a la Sociología de la Educación. Y desde su cátedra universitaria, como docente, como profesor en la Universidad de Londres, él estimuló o se estimuló en Inglaterra una corriente que se conoce ahora como la nueva sociología de la educación. ¿Quiere saber de qué trata esta corriente? Pues tenga la bondad de analizar y de investigar la página 28 del texto básico. Esto le va a dar a usted unas pautas muy claras de cuál puede ser su desenvolvimiento en una institución educativa. En el caso del sociólogo estadounidense Talcott Parsons, creó un instituto de investigación especializado en sociología de la educación en la Universidad de Harvard. Pero bueno, ¿cuáles son los puntos que ellos difieren en su posicionamiento? ¿Cuáles son los puntos que se acercan? Pues bien, leamos por favor y profundice en este estudio en el caso del doctor Parsons en la página 32 del texto básico. Pero veamos un poquito de algunas ideas de los dos anteriormente citados sociólogos. Karl Mannheim, por favor, vamos viendo primero de Karl Mannheim y luego de Talcott Parsons, ¿no? Para que vayan viendo la relación que puede existir. En el caso de Mannheim, mientras desde la óptica laica de Durkheim postulaba una preponderancia de la sociedad sobre el individuo. Mannheim, desde su perspectiva cristiana, otorga un rol importantísimo al individuo y de hecho aporta en lo siguiente. Nótese, primero, primera argumentación. La educación no moldea al hombre en abstracto, porque nosotros no somos seres en abstracto, somos seres concretos, que vivimos, que nos relacionamos, que nos interactuamos, ¿dónde? Dentro de una determinada sociedad. ¿Se acuerdan que en algún momento Emil Durkheim decía, bueno, la sociología, y no se diga la sociología de la educación, debe estudiar a la sociedad? Sí, sí, perfecto. Pero se debe estudiar la relación que hay entre los hombres en esa interacción social, en ese grupo social. ¿Estamos? Segundo, segunda argumentación. La educación para Mannheim, nótese, es una técnica social y un medio de qué. Nótese esta palabrita, de control social. ¿Se controla a los estudiantes desde las escuelas? ¿Se controla a los estudiantes desde una ideología? ¿Hay dominación ideológica? Pues estas preguntas vale la pena hacernos, ¿no? Y tenerlas para el debate que lo vamos a hacer posteriormente. Nótese, para que una democracia funcione, es necesario que haya un consenso básico sobre el tema de los valores y que haya un mínimo acuerdo que permita controlar ¿qué? Esos conflictos sociales. Porque una sociedad que no puede controlar los conflictos sociales o no hay una vía de escapatoria frente a una situación de conflictividad, es una sociedad que no crece. ¿Estamos? La sociedad debe fijar sus normas, debe fijar sus planteamientos, pero también debe fijar sus controles. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Bien. Sin una acción efectiva de la educación, ¿qué dice el autor Mannheim? Es imposible ese consenso, es imposible el control social. Entonces, el control social lo ejerce la sociedad, pero desde un ente organizado. ¿Cuál es? La educación. La educación que no solamente va a formar al hombre solito, no vamos a formar solito a José Vinicio. Perfecto. Yo le formo José Vinicio, mañana es licenciado y a mí no me importa el resto. No, no, no. La educación tiene que formar a todas las personas con todas sus competencias para que pueda trabajar en grupo, en equipo, en consenso. ¿Me hago entender? Ese es el planteamiento de Mannheim. Pero en este proceso hay un proceso de dominación y de control. ¿Estamos? Que la sociedad lo ejerce mediante el sistema educativo. Vamos a ver el caso de el sociólogo estadounidense Talcott Parsons.
Parsons logra la institucionalización de la sociología de la educación como una rama especial de qué dice, de qué disciplina, de la sociología en general. Analiza la educación desde una perspectiva estrictamente funcionalista. ¿Qué quiere decir funcionalista? Bueno, en la escuela existe un proceso, en ese proceso existen personas y esas personas cumplen ciertos roles y funciones. Vamos a ver el funcionalismo de esa institución. ¿Estamos? La escuela como agente de socialización o agencia de socialización, su papel va a estar en la formación de la personalidad de los jóvenes y aporta varios conocimientos. Estos son los planteamientos de Parsons. Primero, la escuela y los profesores, a diferencias de agencias y agentes de socialización, como la familia y el grupo de iguales, representan valores universales imperantes en la sociedad. En otras palabras, la sociedad determina qué se debe enseñar, cómo se debe enseñar y para qué se debe enseñar. Así de sencillo, mediante la institución educativa. La escuela se encarga de transmitir estos valores consensuados democráticamente en sociedad, en función de formar a las personas en categorías homogeneizadas, todas exactamente iguales, todas que cumplan la misma, perdón, todos que cumplan con eh, la, con la consecución de esos valores. Estamos. El proceso de socialización escolar tiene una función conservadora. ¿Recuerdan lo que decía Mannheim? Control social. Acá no. Acá es conservar ese orden social. ¿Junto con qué? Con un proceso de control, sin duda. Constituyen esos principales mecanismos que son fundamentales para que haya equilibrio en la sociedad. Si no hay equilibrio en la sociedad, si la sociedad no determina sus normas, sus políticas de funcionamiento, sus instituciones, y cuáles son las instituciones que velan por el cumplimiento de esas normas, es primero la educación, porque la escuela, ¿qué va a hacer? Transmitir ese conocimiento, esos valores y todo lo que tiene que cumplir el futuro ciudadano. Luego la sociedad determinará otros organismos, ¿me entienden? Para el control de la persona que se va por el camino izquierdo. ¿Me hago entender? Entonces están todos los organismos de control estatal, ustedes saben, judiciales, etcétera. Bien, principales conclusiones de este estudio y luego abordamos ya las preguntas de, obviamente, de discusión. La tarea de Saint-Simon y de Auguste Comte, su tarea fue encontrar, nótese, nuevas doctrinas que garanticen ese equilibrio, ese reglamento social y que garantice esa situación de equilibrio, ¿no es cierto?, entre los entes sociales. De este hecho, ambos encuentran en que la educación es esta única herramienta que va a cumplir esta tarea de equilibrio social. Marx, por otro lado, centrado en esa visión del hombre como ser social y por su naturaleza, significaba que la educación debe más bien ir por este plano, de potenciar el desarrollo del ser humano para que éste pueda, nótese, compartir, amar y donar. Max Weber plantea dos enfoques sociológicos diferentes, el uno enfocado directamente a la educación y el otro enfocado hacia este tema de la dominación. De acuerdo con Simbaña y otros, en el año de 2017, las ideas de Emil Durkheim, dice, se lo considera como uno de los precursores de la sociología de la educación, considerada al sistema educativo, nótese, como aquella institución social en la que se presentan las modalidades, los prototipos, las formas o lo que nosotros queremos o lo que quiere cada sociedad respecto de la formación de sus integrantes. Mannheim publicó la Introducción a la Sociología de la Educación y lo hace desde su cátedra de Teoría de la Educación en la Universidad de Londres, en donde estimula en Inglaterra una corriente nueva que se la conoce la nueva sociología de la educación y ya hemos visto alguna argumentación al respecto del autor Mannheim que hace referencia sociedad, educación, institución educativa y control social. Y tal con Parsons creó
el Instituto de Investigación en Sociología de la Educación en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, en donde este autor, a diferencia de Mannheim, recuerde, habla de conservación del orden social y control. Es decir, son dos cosas completamente diferentes. Siendo así, me gustaría que, por favor, estas ideas o estos recursos complementarios que lo tomen en consideración en su proceso de investigación en esta semana. Para profundizar aún más del conocimiento, sugerimos los siguientes recursos educativos abiertos: el caso del autor Pierre Bourdieu, la teoría de la reproducción social y cultural, y ahí está disponible en qué dirección electrónica. Es una conferencia en la plataforma YouTube. El arbitrario cultural, excelente trabajo también en YouTube para que tengan ustedes otras ideas. Y finalmente de Fermín Romero Navarro, La sociología de la educación, un texto. Y luego de Simbaña, Gallardo, Verónica, y de Jaramillo, Naranjo, Lilian y Vinuesa Santiago, un excelente trabajo, el aporte de Emil Durkheim a la sociología de la educación de la colección Filosofía de la Educación. Y ahí están los enlaces y también las páginas 83 a la 89. Estos son los recursos educativos y sobre todo las referencias bibliográficas en esta exposición del texto básico de la doctora Ana María Brígido, Sociología de la Educación 2018, y la guía didáctica Sociología de la Educación de nuestra docente autora, la doctora Sor Natalia Brizuela Camacho. Bien, sobre la actividad evaluada que tenemos en esta semana, si ustedes me permiten, y con esto termino muy rápidamente, en la actividad evaluada vamos a continuar con la actividad que la teníamos programada en la tercera semana. ¿Recuerdan ustedes? En la tercera semana tenían que desarrollar un cuestionario en línea, ¿verdad? Entonces solamente quiero que esto quede muy claro. Permítanme solamente refresco la pantalla para que puedan observar el cuestionario, el tema del cuestionario, solamente refrescar esto como información evaluativa para esta semana y recordar que tienen, si mal no estoy, dos intentos, pero con todo lo vamos a revisar. Tenemos este cuestionario 1, determina el pensamiento sociológico de Emil Durkheim como el principal representante de la sociología de la educación. Este cuestionario se aperturó la semana pasada y va a tener finalización este domingo 8 de mayo, ¿sí? Ahora para el cuestionario, con esta indicación finalizo y luego comenzamos con el debate con ustedes y con preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Me permiten solamente mostrarles el cuestionario. Hace referencia al análisis del pensamiento sociológico del autor Emil Durkheim. Es un cuestionario calificado de 10 puntos. Tienen 15 minutos para desarrollarlo y tienen 2 intentos, ¿sí? Recordar que el cuestionario fue aperturado el lunes anterior, el lunes pasado, 25 de abril, y va a finalizar este domingo 8 de mayo de 2022. Recordar que tienen 2 intentos y que se queda grabado, ¿cierto? Siempre el último intento. Por último, solamente agradecerles el hecho de que estén presentes, de que me hayan escuchado. Y por último, solamente hacer una petición. Disculpen que lo haga en este espacio porque es el único momento que tengo la grabación de esta clase, ¿verdad? Y que los estudiantes tendrán la posibilidad de hacer la reproducción de esta clase. Créanme que los días de ayer y hoy han sido sumamente fuertes para mí porque he contestado mensajes de estudiantes en la plataforma y me ha tocado el día de hoy, todo el día, contestar mensajes de los estudiantes en la plataforma. Y les quiero pedir de la manera más comedida y más respetuosa posible a todos, absolutamente todos, primero, el manejo responsable de la plataforma. ¿Estamos? En el trabajo del foro y de la actividad número 1, muchos estudiantes, una, por falta de organización en su estudio, enviaron el trabajo del foro en la actividad 1 y de la actividad 1 en el foro. Otros estudiantes enviaron el trabajo no en los tiempos precisos. Otros estudiantes están con una serie de situaciones y buscando justificaciones.
Está bien, si están enfermos no hay ningún problema y yo voy a ayudarlos, sin duda, como les dije. Si hay una certificación médica, con todo el gusto del mundo, los voy a ayudar. ¿Estamos? Pero lo único que les quiero pedir, de favor, que para esta materia y en cualquier materia, si usted tiene varios trabajos con un mismo profesor, les pido 5 minutos, solo 5 minutos que ustedes organicen muy bien sus archivos, tengan la bondad. Y en el momento de subir sus trabajos, por favor, igual 5 minutos. Ahí se necesita muchísima concentración y responsabilidad. No es que el docente no quiera ayudarlos, ¿no? Ahora yo tuve que ir viendo plataforma por plataforma, estudiante por estudiante, quién subió mal, quién subió bien. Ese no es el trabajo de un docente. Con mucho cariño les digo. Ahora los he ayudado. Ya, los ayudo. Pero en otras oportunidades ya no puedo. Porque las remetidas son 500 estudiantes. Quiero que por favor me comprendan que no es mala voluntad de un docente, sino que es trabajo del estudiante. Hay estudiantes que miren, es mi impresión. Han entrado en la plataforma. Tengo el caso de un estudiante. 7 veces ingresó en la plataforma. 7 veces. En diferentes horarios, en diferentes tiempos. ¿Para qué? Con el máximo de los respetos. No digo por ustedes, pero es un caso muy excepcional. 7 veces ingresa en la plataforma. ¿Para qué creen ustedes? Para ver el trabajo de los compañeros. Es que era eso. Y la plataforma no permite eso. Solo cuando usted sube el archivo puede ver el trabajo de los estudiantes. Y claro, cuando no pudo ver el trabajo de los estudiantes, que llegó el día y me pone un montón de correos, es que profesor me tiene que poner la calificación. Digo, pero ¿cómo coloco la calificación si no hay un archivo? Pero ustedes digan, ustedes mañana van a ser docentes. ¿Cómo usted va a sentar una calificación cuando en la plataforma abren 7 veces la plataforma y no ponen un solo archivo de trabajo? Dígame usted, ¿cómo hacemos ahí? Entonces son cosas reales que les pido de la manera más comedida. Vamos a tener muchos trabajos, estamos iniciando un ciclo académico y les pido esta consideración, ¿sí? Por favor, cumplir las tareas a tiempo. Segundo, si tenemos un enlace, verificar que el enlace valga, porque eso ya no es responsabilidad de un docente. ¿Me hago entender? Eso es parte del estudiante. Y por último, no confundirse en la subida de tareas. Por favor, mucha concentración. Con eso no va a haber ningún inconveniente en las próximas tareas, que vamos a tener muchas tareas más. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, por darme este espacio de atención, pero es necesario que quede grabado estas recomendaciones que las hago con mucho cariño a todos los estudiantes. Voy a colocar aquí en la diapositiva estas preguntas de reflexión para en el momento de que ustedes tengan alguna consulta, alguna inquietud, podríamos conversar sobre estas preguntas iniciales que obviamente lo dejamos en el tapete, ¿no? O lo dejamos en esta mesa de discusión. Tenga la bondad, buenas tardes, siendo las 17 horas con 48 minutos, finalizo mi exposición. Mil disculpas por el tiempo, pero ahora sí, si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta, con todo el gusto del mundo los escucho. Tengan la bondad a los estudiantes que no tienen prendida su cámara, les pido de la manera más comedida, por favor. A mí me llaman la atención y también a ustedes en algún momento. Estamos en un momento de interacción académica y tiene que estar esa cámara prendida todo desde que iniciamos. Les pido de la manera más comedida, por favor. Bien, si tienen alguna consulta, solamente alcen la manito digital o en su defecto el audio directamente, ¿sí? Les escucho. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes, estimados compañeros. Solo por saludar pues, al grupo, felicitarle a usted por dejar a un lado sus ocupaciones, su justo tiempo de descanso pues, y atendernos, ¿no? Es un feriado, de hecho es un feriado oficial, de acuerdo a la comunicación que hizo la universidad, y de verdad que yo creo que todos valoramos mucho lo que usted hace, ¿no? Usted ha pasado de solamente la calidad de su exposición a hechos prácticos como estos que realmente nos comprometen, ¿no? Comprometen mucho, y de verdad que usted se ha sabido ganar pues este aprecio, esta estimación, este respeto por acciones como esta. Doctor, una consulta. ¿Vamos a conversar un poco de estas preguntas hoy o no necesariamente?
¿Cuál es más bien No, el espíritu de las inquietudes en este momento? Mil disculpas. a ver, el espíritu de las inquietudes son inquietudes o consultas que tengan de todo lo que hemos dialogado, una, de todo lo que, perdón, les he hecho la exposición, y número dos, si es que ustedes tienen o quieren abordar estos temas, porque estos temas son básicos para entender, obviamente, todo el contenido temático en esta semana. Si quieren hacer un diálogo, una discusión, un debate sobre estos temas, perfecto, porque eso les va a permitir tener un nivel de comprensión mucho más alto de lo que hablan los autores. Perfecto, perfecto. Bueno, como si me permiten rapidito y con la venia de los compañeros, pues mire, la importancia de que uno como estudiante de educación se dedique a estudiar también el tema de la sociedad es por el tema que nos dice Max Weber, por ejemplo, y nos enfatiza en el tema de la dominación. Esto es interesantísimo porque cuando uno está en la cátedra ejerce dominación. Y yo me acordaba en el último encuentro cuando usted tuvo la gentileza de analizar el tema de la sociedad nazi con esta educación que estaba pues mal enfocada. Hay estas dos posibilidades. Nosotros como educadores podemos hacer algo bueno o algo malo. En ese momento estamos en un proceso en que nosotros ejercemos la dominación. Lo interesante es que podamos hacer este ejercicio de orientación, de educación, de preservación de la sociedad a través de este acto fenomenológico llamado educación de la manera más moral posible, porque de lo contrario, pues nosotros, en lugar de cumplir esa funcionalidad que dice Parson, ¿no? Porque él hace el enfoque de la funcionalidad dentro de la educación, ese rol adecuado que debe ser como un agente de cambio, pues lo vamos a hacer mal, ¿no? Yo creo que esa sería para mí, en mi humilde opinión, pues la razón por la cual como estudiante de educación tengo que entender la sociedad. Porque yo estoy trabajando con individuos, con personas que queremos formar y que en ese momento en que yo estoy ejerciendo la cátedra, estoy persuadiéndolos a través del acto educativo, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, ejerciendo una dominación que tal vez ni siquiera él se da cuenta, ¿verdad? Porque el concepto que pone Weber es súper interesante en el sentido de que llevamos a ese proceso de aprender algo, de conocer algo, y ejercemos el dominio, inclusive a veces sin que se dé cuenta el individuo que lo está recibiendo. Bueno, doctor, usted es el experto, yo hago ese planteamiento para que sea corregido, para que sea ampliado y que de alguna manera también pues todos podamos aprender un poquito más. Muchas gracias por la paciencia. Estoy completamente de acuerdo con usted, estimado Ángel, y compañeros estudiantes. ¿Por qué? Porque mire, el docente tiene dos escenarios posibles. Uno, seguir con el status quo, seguir con la sociedad como lo que está, seguir con la organización en la cual estamos. Ojo, no requerimos ser revolucionarios sociales, porque tenemos que respetar un sistema, estimado Ángel, sin duda. Pero, ¿cómo vamos a dejar la huella? Es decir, vale la pena preguntarnos, ¿qué huella voy a dejar en mis estudiantes? Voy a ser un docente, y esto sí me gustaría verlos a todos. Voy un ratito a dejar de compartir pantalla, quiero ver sus caras, por favor, a todos. Miren, voy a ser un docente que vaya normalmente con un texto, que les diga a los estudiantes, a ver, ahora lea usted este párrafo, venga, lea este párrafo, ahora contéstame esta pregunta. No, 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 no quiero que te sientes así, tienes que estar sentado de esta manera, la corbata tiene que estar así, tienes que estar viendo así, tienes que estar recto así, no te tienes que mover. Es decir, ¿esa va a ser nuestra posición como docentes? ¿O de pronto vamos a poner nuestro sello como docentes? ¿Qué quiero decir nuestro sello? Realmente lograr un desarrollo moral, como bien lo dijo Ángel, un desarrollo crítico, un desarrollo reflexivo en nuestros estudiantes, porque al fin en cuentas, estimados estudiantes, ustedes, como futuros profesores, estarán en la cátedra 20, 30, 40 años, ¿no es cierto, Ángel? No nos da más el tiempo de vida. Pero pregunto yo, en esos 10, 20, 30 o 40 años, que tengamos esa suerte de dominación, sí, el acto educativo es un acto de dominación, quiera o no es un acto de dominación. Por ejemplo, pongámonos en el evento de esta clase, estimado Ángel. ¿Quién tiene el poder en este momento? Yo, pues, como docente. ¿No es cierto? Es decir, si yo quiero, estimado Ángel, no doy paso a ninguna de las situaciones de los estudiantes en la evaluación y listo. Es mi libertad de cátedra. Es mi ejercicio de mi poder. Pero sin embargo, yo considero que debo dejar una huella. ¿Y sabe cuál es la huella, estimado Ángel? Hacer las cosas diferentes, no ser tan formalista. Estamos, pero también tengo que educar, ¿sí? Entonces, pregunto yo, ¿qué tipo de educación va a dejar usted?
un profesor tradicional que haga esta misma práctica o un profesor que ponga algo diferente, que le ponga un plus diferente. Que cuando esté usted enseñando ciencias sociales, yo soy docente de didáctica de las ciencias sociales en educación básica. Los que van a seguir educación básica serán mis alumnos de aquí en poco tiempo. Y ahí yo les enseño a los estudiantes, estimado Ángel, cómo enseñar correctamente la historia, cómo enseñar correctamente el estudio geográfico, cómo enseñar desde todos los avances de la ciencia y la tecnología, dónde el niño está ubicado. Geo, posicionado, geoposicionado se llama, en el mundo. Pero también le hago pensar al niño que ese niño, el día de mañana, nótese, estimados estudiantes, es una persona que va a tener 16 años. Y desde un presidente anterior, la persona a los 16 años ya puede votar en nuestro país. Pero es algo anecdótico, estimado Ángel. Un niño puede votar a los 16 años y puede determinar el bienestar, el desarrollo, el progreso de una nación entera. Puede cometer un delito, pero obviamente sigue siendo una persona de menor edad. Pero si ya tiene 18 años, ahí sí es una persona de mayor edad. Es algo que mi cerebro no logra comprender hasta el día de hoy y yo no lo comprendo. Pero vayamos a esto. El día de mañana ustedes tendrán la suerte o la dicha de formar probablemente a un asesor de un ministro, a un ministro de educación, no se diga a un presidente o una presidenta que ya necesita nuestro país, ¿sí? O a personas que simplemente son ciudadanos de la calle, que tienen que formar sus familias y que deben tener una lectura, por Dios, crítica de la vida. Siempre vayan y llévense de esta situación. ¿Cuál es mi conciencia histórica del momento en el cual estamos viviendo? Siempre piensen en eso. ¿Qué sucedió en el pasado? La historia es cíclica, todo se repite, todo es completamente cíclico. Así que ahora estamos con un tipo de modelo, un tipo de gobierno y mañana, Ángel, estamos con otro modelo. Y podemos irnos bien adelante o bien hacia atrás. Entonces es necesario educar en ese sentido, estimado Ángel. No podemos, con nuestro trabajo, dañar todo lo que la sociedad ha determinado. Ojo, eso no estoy diciendo. Irnos en contra de un sistema, no estoy diciendo, porque la sociedad determina necesidades de formación, cómo deben ser formados esos niños, cuáles son las normas, las virtudes, los valores de vivir en sociedad. Eso estamos totalmente de acuerdo. Sabemos que matar está mal, perfecto, eso ustedes van a educar. Sabemos que robar está mal, perfecto, eso vamos a educar. Pero vamos a educar a un niño desde pequeñito que sepa que hay que respetar el medio ambiente, que hay que respetar a sus compañeros, que no hay que botar una basurita en el aula, ¿no es cierto? Y ellos van y educan en las casas. ¿Y qué sucede en la casa, estimado Ángel? Que la mamá dice, ay, déjalo. Son cosas que él aprende, que no es así. Entonces no estamos educando en la casa y no estamos ayudando. Ahora, ¿sabe qué me gustaría a mí, estimado Ángel? Que en el futuro, lo que ustedes formen, esos futuros estudiantes que tengan 16 años, tengan una conciencia crítica y reflexiva y digan, no, si bien yo todavía no soy ciudadano, ¿me entienden? Con mayoría de edad en mi país, pero mi voto cuenta, pues ahora yo sé muy bien qué es lo que debo ejercer, ese derecho legítimo al voto. A eso me refiero. Eduquen, por Dios, con criterio a nuestros estudiantes. Ahora les pregunto a ustedes, voy a compartir nuevamente pantalla. ¿Creen ustedes que la sociedad ejerce un poder de dominación y de control mental mediante la educación? ¿Será eso verdadero o no? Alguien, a ver, alguien puede hablar, les dejo abierto esta posibilidad de conversación. ¿Creen ustedes que la sociedad organizada como tenemos nosotros ahora, creen que ejerce un poder de dominación y control mental, como usted quiera llamar, ideológico a la población mediante la educación? ¿Será eso verdadero? Les escucho los planteamientos de ustedes. Buenas noches, estimado docente. Yo creo que sí intervenimos cuando nosotros como maestros, sí intervenimos porque nosotros somos los que les damos las pautas a ellos para que puedan tener criterio, como usted nos explica. Somos nosotros los que intervenimos en su formación.
Así Entonces, es, estimado. sí, sí formamos una parte fundamental en el aprendizaje desde que ellos están en el preescolar. Perfecto, pero ¿usted cree que la sociedad puede dominar ideológicamente a las personas mediante la educación? La sociedad, claro, nosotros podemos, mediante la enseñanza de los valores éticos, mediante la moral, porque si no existe la moral, no hay ética. Desde Ya. casa, como padres, dando buen ejemplo, enseñándoles buenos hábitos, buenas costumbres, como usted mencionaba, esto de enseñarles a leer un libro, a tener cultura, para formar Correcto. buenos profesionales y buenas personas a futuro. Muchísimas gracias, Lisette. Le vamos a escuchar a Gustavo y luego hacemos una pequeña réplica, ¿ya? Buenos días, Gustavo. profe. Yo escuché una mujer dijo de que eso era, ella le puso el nombre de poder normalizador, que es o sea, no es el poder que ejerce una persona o el presidente, más bien es el poder que se ejerce toda la sociedad, toda la cultura y es más fuerte porque es en realidad el orden que todos seguimos, sea nuestra sociedad como país ecuatoriano o puede ser la más grande como nuestra cultura occidental. Entonces, sí, creo que ese poder está, la sociedad es realmente lo que nos hace ser a nosotros, ¿no? Porque obviamente hay muchas culturas, las culturas musulmanas y otra cosa, y fuera es totalmente diferente a nuestra forma de pensar que a veces no entendemos y apuntamos con el dedo, pero es porque tampoco entendemos realmente, porque no es normal eso, profe. Perfecto, Gustavo. Y si es, a ver, usted me hace acuerdo de algo. Mire, en la cultura musulmana es completamente normal, ¿sí? Que el hombre pueda tener, de acuerdo, obviamente, a sus ingresos mensuales, varias mujeres, ¿sí? Es decir, la monogamia no es bien vista, entre comillas. Más bien es bien vista la poligamia, ¿sí? Cosa que en la sociedad nuestra, la sociedad occidental, no es bien visto. ¿Estamos? Ni la bigamia es bien vista. Sí, si usted está casado, por ejemplo, y tiene un amorío con alguna persona, pues rompa esa relación, la termina legalmente y puede casarse con otra persona. Es algo que está normado en nuestro país. En estos países también de la cultura oriental, es algo normal que si el esposo ve que la esposa coqueteó con alguien, a pesar de que utilizan sus túnicas, su hijab, etcétera, de cosas. Si es que ve solamente que la esposa ha mostrado un poco de la piel de su cuerpo, porque solamente se puede mirar solamente la parte de los ojos. Si es que la esposa apenas mostró un poquito de piel en la mano, sí, y no se diga si tienen alguna evidencia más fuerte. En esa sociedad tranquilamente la mujer es dilapidada en algunas culturas, en algunos pueblos. Y créame que los organismos mundiales no hacen absolutamente nada, ni derechos humanos ingresan ahí. Me hago entender. Eso en la cultura de ellos es completamente normal. Le pregunto a usted, Gustavo, si nosotros viéramos en nuestro país o en la cultura occidental que un esposo dilapida a su esposa, ¿qué sucedería? Ese esposo se va mucho tiempo a la prisión, ¿no es cierto? Reprobado 100%. Pero en otra cultura es algo completamente normal. Inclusive hay flagelaciones en público que hace el esposo, obviamente en un colectivo solo de hombres a la esposa, y sabe cuál es el objetivo de la flagelación, sin matarla, por supuesto. Un sanamiento espiritual, me hago entender. Si eso usted hace en las calles de Nueva York, en las calles de Buenos Aires, en Quito, a usted le flagelan, a usted le llevan preso, pero en su cultura es algo completamente y absolutamente normatizado y normal, ¿sí? Ok. En muchas culturas, estimado Gustavo, ¿es correcto robar? Le pregunto yo. No he escuchado ninguna, la verdad. Ya, digamos, ¿es correcto robar? Ya. En No. ninguna cultura es correcto robar. Estamos. ¿Es correcto matar? En ninguna cultura.
Pero si es que usted se va solamente a los pueblos aborígenes de nuestro país, en donde no ha llegado la civilización, los guauranis, por ejemplo, yo hice ahí un estudio, una pasantía, tuve que vivir en esos grupos. Para ellos es algo completamente normal el hecho de asesinar a personas. Es decir, es algo completamente normal, porque están defendiendo su territorio. ¿Me hago entender? Y si es que usted va en paz, pues vas en paz. Pero si usted va con alguna situación que ellos le vean mal, le pueden definitivamente cortar su cabeza y hacer reducción de cabeza. ¿Ha escuchado eso en culturas en la Amazonía? En la alta Amazonía y baja Amazonía. ¿Ha escuchado usted alguna vez? Y eso está muy cerca de nuestro país. Son grupos no contactados. Entonces ahí, la sociedad ha determinado qué es lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto. ¿Sí o no, estimado Gustavo? Así es. La sociedad lo determina. ¿Estamos? Lo que nosotros no vamos a hacer, no nos vamos a convertirnos en unos moralistas o unas personas que hagamos juicios morales. Eso no, estimado Gustavo. Ni cambiar lo que está establecido. ¿Me hago entender? No vamos a poder cambiar, porque eso está establecido por una gran mayoría. Pero sí podemos hacer nuestras cosas que sean diferentes, para que las generaciones que vienen tomen las mejores decisiones. Bien, ¿les ha parecido interesante esta temática? ¿Qué les parece, estudiantes? ¿Tienen ahora alguna consulta de la materia? Solo una cosita O, rápida, doctor, mil disculpas, porque excelente lo que claro, manifiestan los compañeros, lo que dice el compañero Gustavo me llevó a reflexionar sobre la sociedad líquida, pues que nos decía nuestro buen amigo Sigmund Bauman, porque claro, usted habla de que la educación nos está direccionando la sociedad, y bueno, si yo no tengo el celular de moda, yo no estoy a la altura, y me están dictaminando pues modas, youtubers, con todo el respeto que se merecen, los influencers, y eso es una forma de educar también, pues, ¿no? De orientar el criterio, llevarnos al consumismo y hacer que la sociedad de alguna manera se sienta pues insatisfecha, ¿no? Y busque en cosas triviales, cosas baladíes, una satisfacción que es mucho más profunda, ¿no? Y eso también creo que es parte integral del educador, porque de alguna manera deberíamos poder tener los criterios, las estrategias, para poderles presentar a nuestros futuros estudiantes, nuestros futuros alumnos, una alternativa mejor que esa, algo que sea mucho mejor que estar pensando en el celular de moda, en que los conceptos de éxito de la juventud de ahora son muy tristes, ¿no? Se basan en tener el auto del año, ahora son los capos de la droga, pues los ideales a seguir. Nadie, yo creo, y les felicito a los compañeros, yo creo que muy poca gente hoy en día dice, ¿y qué quiere ser de grande? Profesor. Los profesores no ganan mucha plata, los profesores, sí me explico, ¿no? Y de verdad que estas cosas nos comprometen mucho como docentes porque la pelea es ardua, cada vez es más difícil competir contra todo esto. Muy buenos espacios de reflexión aquí, la verdad, estimado doctor, esto creo que enriquece muchísimo y es una excelente estrategia pues, de aprendizaje. Nada más, muchísimas gracias. a usted, estimado Ángel. Sí, y solamente para subrayar, porque con esto quería terminar como colofón. Es decir, la pregunta del millón, ¿qué va a hacer usted? Es decir, ¿usted va a seguir con este mismo estándar, con este misma de situaciones que lo mencionó Ángel? Porque nuestros estudiantes, ojo, el más popular es ahora, nótese, el que más cirugías plásticas tiene, tanto en hombres como en mujeres. En mi ciudad, en Cuenca, es algo increíble. Usted no tiene idea, Ángel. Jóvenes de 18, 19, 20 años están ya por su quinta o sexta cirugía, por hacerse bellos, por ser influencer, por tener el abdomen muy bien demarcado o por tener, qué sé yo, unas facciones perfectas. Acá se hacen cirugías, estimado Ángel. ¿Y sabe qué? Trabajan 1, 2 años enteros para una cirugía de 3, 4, 5 mil dólares para verse bien, porque el influencer se lo ve muy bien, porque el influencer se ha hecho una buena cirugía, pero jamás están pensando en estas situaciones, estimado Ángel. Para mí es algo tan feo conversar con chicos que lo que piensan es en qué ropa me voy a poner, el vehículo de marca, el viaje a Estados Unidos, el ir a comprar ropa fuera del país, el mejor perfume, las mejores joyas, tener la mejor novia o el mejor novio, ¿sí? Es decir, solamente cosas baladís. Y cuando yo les pregunto, bueno, ¿realmente tienen una opción de vida? Porque ahora todo les da papá y mamá, estimado Ángel. Ese es el gran problema. Pero ellos no piensan el día de mañana que papá y mamá no va a ver. Entonces, por lo tanto, siempre es necesario pensar que el mejor
el mejor tesoro que deja un padre a los hijos, ¿sabe cuál es? Es la educación. Es un título universitario. Ahorita ni siquiera un título de bachiller. Hace algunos años, cuando mis papás eran jóvenes, en ese tiempo era, siquiera tengo un título de bachiller. Ahora, en este mundo tan competitivo, ahora el título de tercer nivel ni siquiera vale, estimado Ángel. Ahora las personas, hoy conversaba con un amigo que me decía, Diego, es algo increíble. En mi trabajo, todos mis compañeros van por la tercera maestría, estimado Ángel. Y hay compañeros de él que están por el segundo doctorado. Es decir, vivimos en un mundo también competitivo. Es decir, a mí me da mucha pena cuando hay estudiantes que piensan en la marca de ropa, en Gucci, en Praga, etcétera, en ese tipo de marcas, cuando no tienen nada acá. Es decir, yo digo, Dios mío, ¿qué es lo que les va a suceder a estas personas en el futuro? ¿En qué se van a desenvolver? Si van a tener esa concepción hoy de vida tan pequeñita, tan baladí, tan superficial, el día de mañana, ¿cuál va a ser esa vida? Oiga, yo me he quedado sorprendido. Por eso, como colofón y como conclusión, la conclusión la toma usted o la deja usted. Usted como futuro docente va a seguir en este mismo mundo, en esta misma sociedad, controlada por los medios de comunicación, por los más media, haciendo que compres cosas que no necesitas comprarte. Una. Dos, que pienses cosas que no son adecuadas. Y tres, que no desarrolles tu propia personalidad, que no hagas escuchar tu voz. Ustedes van a ser los que van a llevar con ese poder de la palabra a que los estudiantes hagan escuchar su voz, que digan en algún momento, porque son jóvenes, estimado Ángel, yo también me pongo en el plano de ellos. Qué lindo que es tener una linda ropa, qué lindo que es salir de viaje, qué bueno que es comprarse un perfume perfecto, con equilibrio. Pero también es necesario saber que hoy tengo, acordarán, estimados profesores y compañeros o colegas, que el día que ustedes tengan sus estudiantes, en ese momento sus estudiantes tendrán 8, 10, 12, 15 años, pero el día de mañana ellos tendrán 20, 25 años y ellos van a decidir el futuro de nuestro país. Así de sencillo. Por eso es que la tarea, como bien dijo Ángel, es titánica. Bueno, si no tienen ninguna consulta, ninguna inquietud, muchísimas gracias por haberme escuchado. Apenas tenga la grabación de esta clase, como lo hago siempre, haré la subida del anuncio académico. No se olviden, por favor, cumplir con el cuestionario hasta este día domingo. Me despido y que tengan una excelente noche. Doctor, muchísimas gracias, compañeros. Un abrazo. Buenas noches. Felicidades. Gracias. Descansen. Muy que buenas pasen bien. noches con todos. Muy bien. Una linda noche, magíster, compañeros. Gracias. Gracias a ustedes igual. Muchas gracias, licenciado. Una excelente clase. Hasta mañana. Muchas A gracias. ustedes, Buenas muchas gracias.